Muy buenas noches, tengan todos nuestros amigos de su programa Lo que piensa la gente, donde lo más importante es la opinión de usted, mi querido oyente. Estamos saliendo por reporteconfidencial.info y por lo que piensa la gente.com.be. Como siempre, perdón, como siempre, nuestros teléfonos el 0416 291-5315 para que usted se comunique con nosotros, nos exprese las ideas, los pensamientos o simplemente nos haga su denuncia 0416-291-5315. Mi cuenta Twitter, @NectalíFF, @NectalíFF, @Rconfidencial, @Rconfidencial, lo que piensas tú, lo que piensas tú y @navegada21. Bueno, mis amigos, hoy en este momento tenemos cadena nacional a través del Sistema Nacional de la Radio y Televisión Venezolana. Cadena nacional en el cual el presidente Nicolás Maduro está reunido con militares y oficiales de la Policía Nacional para condecorar por los acontecimientos ocurridos. Nosotros más tarde vamos a estar comentando eso. De igual manera, la noticia que, como dice el ciudadano, rompe el celofán, es el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, prohíbe las manifestaciones a menos que tengan permiso. También vamos a hacer una, una interpretación o sea, vamos a analizar más bien de tanto la cadena nacional que este, le está dando le otorga pues esas medallas, esos reconocimientos a policías y a guardias nacionales que, bueno, que se destacaron. No voy a entrar en detalle ahorita porque este, hemos invitado a Tinedo Guía, el licenciado Tinedo Guía, quien es presidente del Colegio Nacional de Periodistas, para hablar un poco de la libertad de expresión, del acoso que están siendo sometidos los periodistas, los camarógrafos, los reporteros gráficos, los radiodifusores, los locutores, bueno, todo aquel que tenga que ver con comunicación. Nosotros queremos señalar, pues, queremos conversar con Tinedo Guía, quien además es un hombre que tiene una experiencia, una vasta experiencia, no solamente que es presidente del colegio, sino que un hombre de radio mucho tiempo, radio, televisión, ha hecho ha pasado por todos esos avatares periodísticos y de un gran conocimiento de la realidad nacional. Es por eso que estamos esperando comunicarnos con él para conversar esa realidad que vive el país hoy en día, donde pareciera que los periodistas se han convertido en prácticamente enemigos del gobierno, de enemigos del gobierno, y los periodistas están haciendo muy difícil para un periodista hacer su trabajo hoy en día, para un comunicador, para un radiodifusor, para los reporteros gráficos, para todo el que tenga que ver con comunicación. Muy buenas noches, bienvenido licenciado Tinedo Guías al programa Lo que piensa la gente. Bienvenido al programa, licenciado. Bueno, un saludo, un gran abrazo y un cordialísimo saludo a la audiencia que te sigue en tu programa, allá en esa maravillosa y extraordinaria isla de Margarita. Muy bien. Lo primero, ¿cómo ve usted, además que un hombre de radio, de televisión, un periodista en todo
el sentido de la palabra. ¿Cómo ve esta situación que está viviendo el país en este momento, donde al parecer el gremio periodístico, los comunicadores en general, se ven como enemigos? ¿Qué perspectiva, cuál es su punto de vista de esa perspectiva? Bueno, realmente muy preocupante, muy preocupados todos los comunicadores sociales, los colegas, porque evidentemente se echa mano de cualquier subterfugio de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, de las presiones que tienen algunas emisoras de radio que no han sido renovadas sus frecuencias, de las mismas plantas de televisión y que han cambiado de dueño y que estos nuevos dueños siguen una línea editorial determinada que ha hecho que el artículo 58 de nuestra Constitución sea prácticamente una letra que violan con mucha facilidad, propendiendo con ello a dejar al pueblo sin la información oportuna y veraz, y también como lo establece nuestra ley de ejercicio del periodismo, la necesidad, la obligación y el compromiso que existe en esos medios, porque cuando esos medios son registrados en esos registros mercantiles está establecida como principal función de esa empresa la función de informar. Informar es un derecho para todos los ciudadanos. Informar no es un derecho exclusivo para un grupo determinado de venezolanos, es para todos, porque para todos la información es necesaria, es útil, es importante y es oportuna para que el ciudadano tome sus propias decisiones. Cortar la información rompe el tejido social, deja a la gente vulnerable ante cualquier situación y obliga a la gente a que, como no es escuchada a través de medios de comunicación, no se siente representada en plataformas importantes en las cuales puede ir a expresar su opinión o recibir la información adecuada de un hecho noticioso que se produce en el momento, y que la instantaneidad de la información es una de las características primordiales de la radio y de la televisión, pues evidentemente ese ciudadano va a ser luego protagonista de la noticia, porque va a salir a la calle a ver qué es lo que pasa, y es lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Fíjate una cosa, hace pocos días el general Vivas, el general que estaba rebelde, ha dicho que no solo son los militares los que no tienen coraje, para no decir la otra palabra, sino los dueños de medios de comunicación. ¿Cómo es posible que las grandes televisoras, los grandes medios de comunicación, la radio, la televisión, después de 60 días que han sucedido más de 2.000 detenidos, 300 heridos, más de 40 fallecidos, ni siquiera hacen mención de eso? Que tendrían que tener como una responsabilidad en ese sentido, porque prácticamente estarían violando ese artículo 58 que usted hace mención. Bueno, te digo que es un problema de conciencia de cada radiodifusor, porque ellos se hacen, digamos, partícipes de la violación de ese artículo, y es una violación a la Constitución. Es una cuestión de conciencia. Hay muchos de ellos que prefieren, digamos, marcar una línea editorial que no sea tan complicada o que no sea de enfrentamiento a las violaciones a la Constitución, para mantener el negocio del medio de comunicación, para mantenerlo abierto, para de alguna manera también permitir el trabajo de los que laboran, locutores, periodistas, vendedores, publicistas, etcétera, en un medio de comunicación, y tal vez esperando una oportunidad mejor para poder expresarse. Algo similar sucedía en España en la época de Franco. En la época de Franco todos los medios
una manía de querer cuidar la mente de los niños, niñas y adolescentes, utilizando para ello la ley de responsabilidad social. Pero sin embargo las actuaciones que se ven en la calle, las actuaciones de grupos armados que atacan zonas residenciales donde los niños están viviendo en carne propia lo que está sucediendo allí, es una afectación directa a la psiquis del niño que debe ser, por supuesto, protegida. Y esos niños llorando frente a la madre, preguntándole qué es lo que sucede, no encuentran una respuesta lógica de esas agresiones. De manera que es una especie de cortina que se establece como una especie de gran muralla invisible, donde se culpabiliza al medio de comunicación, a los periodistas y a los locutores y a los radiodifusores de ser los responsables de la violencia en Venezuela, cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Bien, fíjese una cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Fíjese una cosa que está sucediendo en el país, que por ejemplo los reporteros gráficos y los camarógrafos y que están tomando esos videos, esas fotos que recorren el mundo entero, pareciera que se han convertido en enemigos número uno del gobierno, y esos camarógrafos, esos fotógrafos, esos reporteros gráficos, por ejemplo, podrían guardar ese material que tienen ellos, que muchas veces dicen que son subversivos, no entiendo por qué, pero podrían tener la misma ventaja que tiene el periodista de hacerse el dueño de su fuente, o sea, de no revelar la fuente. Bueno, fíjate, nosotros estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unas semanas atrás en Washington y llevamos el espacio público, Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, la Organización de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, una ONG que se encarga de llevar el récord de las agresiones a los periodistas y de mantener de alguna manera alerta a todo lo que está sucediendo, y Colegio Nacional de Periodistas, donde entregamos todas las agresiones. Allí quedó establecido un nuevo vocablo que defiende prácticamente al ciudadano común que con un teléfono celular, utilizándolo como cámara o grabando simplemente el video de lo que sucede, se califica ahora como un infociudadano. Es decir, todo ciudadano tiene la responsabilidad de, y la libertad por supuesto, de tomar las gráficas que considere que son de su gusto, porque esa es una de las actividades turísticas más importantes. Y ustedes que están en Margarita saben que más de un turista extranjero ha andado con su cámara colgando del cuello, retratando todo lo que le parece que es interesante. Este mismo derecho lo tiene cualquier ciudadano que en un hecho que considera que puede ser interesante para él y que desde el punto de vista periodístico se convierte en un hecho noticioso, tiene todo el derecho de revelar esas gráficas. Pero ahora con las redes sociales, el ciudadano tiene su ejercicio de ciudadanía absolutamente libérrimo cuando coloca en las redes la información que acaba de tomar. Por lo tanto, esa gráfica, ese video se convierte en un testimonio real de un hecho que puede involucrar a funcionarios públicos agrediendo a ciudadanos, extralimitándose en la función de reprimir o de controlar una manifestación pacífica, y evidentemente van contra cualquiera que tenga una cámara. Nosotros nos reunimos le enviamos una carta a la Fiscalía, una organización que se llama CONAPRO, que es la Comisión Nacional de Protección al Periodista, en donde tuvimos espacio público, sindicato de trabajadores de la prensa y Colegio Nacional de Periodistas. Hablamos con los fiscales, le explicamos la necesidad de que sean atendidos los casos de agresiones a los periodistas y también los casos de agresiones a los infociudadanos. Y en esa reunión que hemos establecido que en cualquier momento que el periodista sienta, debe ir a la fiscalía de su sector, denunciarlo e inmediatamente informar o al sindicato de trabajadores de la prensa o a Espacio Público o al Colegio Nacional de Periodistas, para que nosotros, en comunicación directa con el fiscal Joel Espinosa, establezcamos pues los caminos necesarios para la investigación.
Esto ha dado resultados hasta ahora y espero que sigan dando resultados porque fue una reunión bastante seria, bastante importante, en donde quedó el compromiso de parte y parte. El comunicador debe denunciar la agresión y comunicar a su seccional del Colegio de Periodistas o al sindicato o a la ONG Espacio Público para que nosotros entonces le hagamos un seguimiento para que eso salga a la luz pública y se logren clarificar las agresiones, de dónde provienen, etcétera. Una cosa, por ejemplo, la periodista Mildred Manrique del diario 2001 fue allanada, bueno, le robaron su computadora, todos sus implementos, y son muchos casos de periodistas y de corresponsales internacionales, los cuales han sido detenidos, los cuales han sido prácticamente robados, humillados, empujados, de todo. ¿A dónde esos periodistas, cuáles son los organismos nacionales e internacionales que pueden proteger, que puedan ayudar a esos periodistas? Bueno, en el caso de los corresponsales extranjeros, ellos tienen que pasar por el ministerio, que es el Servicio Bolivariano de Comunicación e Información, el SIPSI, que es el organismo que los provee de una credencial para que puedan actuar y trabajar en Venezuela, pero también ellos deben informar al Colegio Nacional de Periodistas su actuación en Venezuela, dónde se encuentran, de qué país provienen y qué tipo de agencias representan. Esto no se cumple, porque no le informan a los periodistas extranjeros que deben pasar por el CNP. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros estamos atentos a la actuación de estos periodistas y podemos actuar a la hora de cualquier agresión. Evidentemente necesitamos el registro de saber quién es, porque mientras no conozcamos de quién se trata, para nosotros realmente ese corresponsal no existe. Y también a través del sindicato. Estas son las dos organizaciones más importantes de gremio de comunicadores sociales y de trabajadores de los medios impresos que pueden actuar en consecuencia a la hora de una agresión. Por otro lado, estos equipos que han sido, digamos, sustraídos o robados, que es la palabra más adecuada cuando le quitan un equipo, muchos de ellos han sido devueltos, pero le han quitado el chip, le han quitado la memoria que tienen esos equipos y por supuesto han perdido mucho del trabajo reporteril gráfico que hay allí contenido. Entonces, ¿qué le sugerimos nosotros a los reporteros gráficos? Tener el récord de su equipo con sus seriales, con sus facturas, con fotografías del equipo, para que ellos puedan honrar esa información en la fiscalía y que sea la fiscalía la que actúe para recuperar esos equipos. Algunos de ellos se han recuperado, otros lamentablemente no. Sí. Fíjese, una de las cosas que nos preocupa muchísimo, y voy a poner un caso que a mí nunca me gusta ponerme de ejemplo. Yo soy un radiodifusor de muchos años de experiencia. Este programa tiene, este es el 12º año, siendo primer lugar en sintonía en toda a esta hora, pues, y de mayor participación ciudadana. Es un programa donde participa mucho la gente. Sin embargo, estaba en una emisora que es, cuyo propietario es el diputado Morel Rodríguez Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Nueva Esparta. Y él simplemente me dijo que él recibió órdenes del gobierno de sacar el programa. Y a la vez, cuando me dirigí a todas las demás emisoras locales, ellos dijeron que sí, el programa tenía mucha audiencia, tenía sus clientes, etcétera, pero que ellos no querían problemas con el gobierno. Y es por eso que estamos saliendo ahora por Reporte Confidencial y por mi página loquepiensalagente.com. Eso no, y lo digo no el caso mío, porque hay 50 casos, ¿no? O más de esta naturaleza, ¿no? Que los medios de comunicación, prácticamente el que dice la verdad o el que dice algo que al gobierno no le gusta, lo cierran, lo amenazan. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mi opinión con respecto a eso es que no es democrático el sistema de gobierno que impide que la gente tenga libertad de expresión, tenga libertad de opinión y que no sea perseguido ni hostigado ni amedrentado por haber expresado una opinión o una idea o por simplemente haberse expresado. Venezuela tiene un convenio firmado en donde se respeta, se debe respetar ese derecho,
que es un convenio firmado en San José de Costa Rica. Además está en la Constitución la libertad de expresión, está en la Constitución el derecho a la información, está inclusive el artículo 339 que establece que aun cuando se suspendan las garantías, el derecho a la vida, el derecho al tránsito, al libre tránsito y el derecho a la información no pueden ser limitados ni constreñidos. De manera que al hacerse cómplice de la violación de la Constitución, pues evidentemente el gobierno está saliéndose de la línea democrática. Yo llamo la atención hacia este tema porque el problema de la información no es solo de los periodistas, no es solo de los radiodifusores, es un asunto del pueblo venezolano, es un derecho que tiene el ciudadano venezolano a estar informado veraz e integralmente. La información oportuna y veraz puede salvar vidas. De hecho, así se ha presentado en el discurrir de la historia contemporánea de Venezuela. La información es un derecho humano que todos tenemos que defender y buscar. No es solo los periodistas los que tienen que estar buscando la información para entregarla al pueblo, que ya es un deber nuestro porque nos formamos para ello. El derecho a la información con el tratamiento profesional que se le debe dar y con la responsabilidad ética que implica que un periodista firme una columna de un periódico, que un periodista dé la cara con un micrófono y una cámara en un noticiario de televisión y que un periodista se identifique en una entrevista o en la narración de una información a través de una emisora de radio. Y ahora a través del Twitter, que se ha convertido en una herramienta muy eficaz para informar inmediatamente. Pero con el Twitter corremos un riesgo, y con las redes sociales corremos un riesgo, de que se pueda equivocar la información y confundir a la gente. Pero también la misma red ofrece la oportunidad a quien tiene la información veraz y la conoce de primera mano, de corregir inmediatamente en la propia red el error. Y le pongo un ejemplo. En días pasados, cuando agredieron a la Universidad Central y realizaron ese acto deleznable de desnudar a un estudiante para humillarlo delante de todo el mundo, pues pocos días después pasaron información vía red social de un grupo de personas que estaban desfilando desnudas en la Plaza Altamira, cosa que fue inmediatamente desmentida, porque se trataba ese hecho de un grupo de personas que iban a ser fotografiadas, que Spencer Tunick, el hombre encargado de ese tipo de fotografía, había hecho en el mundo y que había sido escogida Venezuela, la ciudad de Caracas y zonas emblemáticas donde iba a masificar el cuerpo humano para tomar una fotografía de muchos desnudos que en su conjunto no se veía desnudo a nadie. De manera que estos son asuntos que hay que tener mucha responsabilidad, y yo pido a través de este espacio que todo aquel que utilice el Twitter o la red social y que tenga la más mínima duda de si un hecho es cierto o no, que se abstenga de transmitirlo hasta que no lo haya verificado realmente, para que cumpla la función justamente de mantener alertas e informados a los ciudadanos. Estamos conversando con el licenciado Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Tinedo, fíjate una cosa, históricamente a los gobiernos no les gusta que se sepan las cosas que los incomodan, y eso en todos los gobiernos que hemos presenciado y que conocemos a través de la historia. Pero pareciera que en los últimos, no sé, años, para no cuantificarlo, a este gobierno como que le incomoda todo, y vemos, por ejemplo, cómo se ha dado la tarea de crear medios de comunicación. Hay 400 emisoras de radio comunitarias que simplemente son emisoras de propaganda. El Sistema Nacional de Medios Públicos, que tiene todo menos público, televisoras, radios, etcétera, que quieren como cerrar completamente. No sé, es una impresión mía. ¿Qué opina usted sobre que si este gobierno parece que quiere abarcar todo y tener una sola información? Bueno, fíjate, tú lo acabas de decir, tienen de todo menos público, y eso quiere decir que nuestro pueblo, nuestra nación, las personas que escuchan y ven televisión, pues hacen la lectura inmediata de dónde está la mentira y dónde puede estar la verdad. De manera que tú permanentemente puedes estar haciendo propaganda a través
de esa gran cantidad de medios que tiene a su disposición el gobierno, pero la gente lo interpreta como eso, es propaganda. No es la verdad lo que se dice por ahí, o por lo menos no es toda la verdad. Medias verdades o medias mentiras. De manera que cuando ya el público detecta que eso es pura propaganda, como lo puedes ver tú en Venezolana de Televisión, o en Radio Nacional de Venezuela, o en Vive TV, o en TVs, en esa serie de canales que están a la disposición, o las emisoras comunitarias, que no son absolutamente ninguna emisora comunitaria, porque no está la vocería total realmente de la comunidad, sino que son entidades de propaganda del sistema, del modelo de gobierno que a todas luces ha generado, digamos, un gran desasosiego en el pueblo venezolano y no ha logrado la felicidad, la seguridad y el derecho político que todo ciudadano tiene de disentir, de estar en desacuerdo con lo que está pasando. Ellos no han logrado permear al país. El país está creciendo más en la disidencia, en los que están en desacuerdo, que en los que están en acuerdo. Porque hay ahora causas que unen a la gente, como la devaluación de la moneda, como los precios que se han disparado últimamente, como que no se consiguen los productos, como que no tenemos un sistema organizado y productivo que permita una cierta independencia alimentaria para el pueblo venezolano, que una inflación galopante cada día está superando los sueldos y salarios de las personas, y que la gente está viviendo eso en carne propia, y lo están viviendo los que apoyan este sistema o este modelo de gobierno, y lo están viviendo los que están en desacuerdo, de manera que estamos afectados todos. Además de eso, la inflación, que es un impuesto que pagan todos sin excepción, ganen dinero mucho, poco o casi nada, y también el impuesto al valor agregado que todos tienen que pagar, que va a las arcas del Tesoro Público, pero que no se ve reflejado en mejores autopistas, en mejores carreteras, en mejores hospitales, en asistencia médica adecuada, en medicinas, en los rubros que tú necesitas para ser feliz. Todas estas cosas forman parte de las causas que motivan a la gente a estar en total desacuerdo. Y como no tienen medios por donde expresarse, porque hay una limitación de los dueños, con el temor y con la censura y con la autocensura, pues la gente sale a la calle a manifestar su descontento. Fíjate una cosa, ¿no? Yo quería oír tu opinión sobre las cadenas presidenciales. Yo creo que desde el fallecido presidente Chávez, aquí todos los presidentes a través de la historia republicana pues se han comunicado a través de los medios, y en los últimos, lo llamada Cuarta República, se hacían cadenas presidenciales, no es nada nuevo, pero no con esa duración, con esa continuidad, con esa, bueno, prácticamente el presidente Chávez rompió todos los récords, y ahora se hizo una comparación del primer año del presidente Maduro y le ha roto el récord al mismo presidente Chávez. Es una exageración que pasa en una cadena. Por ejemplo, en estos momentos estaban pasando cadenas, o sea, por cualquier cosa pasan a una cadena presidencial. O sea, eso no es una manera de trancar, de enseñar una sola cara, porque cuando está la cadena, nadie que no tenga cable ni cuestiones de canales internacionales tiene que ver lo que el gobierno está planteando, sea lo que sea, la grabación de unos policías, la grabación de unos médicos, que no es que no sean importantes, por supuesto que son importantes, pero definitivamente no es para que todo el país esté viendo una grabación de unos policías. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo siempre he opinado que cuando te quieren imponer las cosas, pues evidentemente hay un tamiz que hay en cada individuo, de acuerdo a su formación sociológica, a su entorno en el cual se ha desarrollado, a la preparación que como profesional tiene, y tiene la capacidad de decidir, de cambiar el canal, de apagar el televisor, de colocar un CD en su equipo de sonido en su automóvil y desconectarse de una imposición, de una obligación de ver algo que tú no quieres ver. De manera que es muy... Lo que pasa es que también cuando se abusa de ese tipo de cosas, sucede como con las vallas. Las vallas tienen mucho tiempo expuestas
al principio impactan, digamos, al sujeto, objeto de ese mensaje, es decir, lo que llaman en publicidad el target al cual va dirigido, el público objetivo al cual va dirigido, y llega un momento en que de tanto pasar por la autopista, ya esa misma valla pasa a formar parte del paisaje y ya va perdiendo el impacto. De manera que cuando todas estas cosas, y además cuando se atropella el lenguaje, cuando no hay seguridad y no hay, digamos, una credibilidad fuerte e importante en quien está expresándose en ese momento en cadena, pues la gente simplemente se desconecta. Y eso no tiene todo el efecto que se quisiera. De hecho, no sé si lo han dicho alguna vez, las mediciones de audiencia, pues hay un encendido que cambia y hay un encendido que huye. De manera que yo no me preocuparía de verdad mucho por eso. Sí le quita la libertad absoluta a otros medios de distraer, de informar, de educar, porque son los principios fundamentales que deben regir en un comunicador, en un radiodifusor y en un hombre de comunicación que tiene la responsabilidad de informar, educar y formar a la audiencia. Este pueblo es muy sabio, digamos, las personas en Venezuela son muy sabias, no son fáciles de engañar, pero son también muy hábiles en hacerse los locos cuando algo no quieren pararle, como se dice por allí coloquialmente, ¿no? Fíjate una cosa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Obama, yo no creo que haya hablado al país, mira, contada con los dedos de las manos. Es más, cuando el asesinato de Obama, perdón, de, Kennedy. no, el asesinato del terrorista, este causante de la Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Ok. Ni siquiera cuando eso se hizo cadena nacional, las televisoras y las emisoras se pegaron a la cadena, a la rueda de prensa que dio el presidente Obama. Ahora, que yo conozca, definitivamente en ningún país, no sé, y tú con tu experiencia y tu conocimiento me podrías corregir si hay algún otro país donde el presidente prácticamente todos los días encadena 1 y 2 horas diarias. Bueno, hay unas copias por ahí en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina. Parece que se ha ido, digamos, permeando hacia los países que de alguna manera reciben cariñitos de Venezuela. Se han ido pegando también en esa onda. Pero fíjate tú, ¿dónde están los Estados Unidos y dónde estamos nosotros? Ahí hay un presidente que habla cuando el hecho amerita que hable, lo que le da credibilidad y lo que hace que la gente ponga atención a lo que el presidente va a decir. Pero cuando a cada rato te interrumpen la programación para decir algo, lo que generan en la audiencia es simplemente un rechazo, y eso está probado con análisis de investigación, con focus group, que han determinado que cuando un mensaje es muy agresivo, muy reiterativo, pues lo que genera en el grupo al cual va dirigido es simplemente rechazo. La gente se defiende de ese mensaje. Fíjate una cosa, y ya está para terminar, una situación que vive el país donde han asesinado más de 40 estudiantes, y hoy el presidente está en cadena nacional, estaba, ¿no? Cuando comenzamos el programa, el presidente está condecorando a estos funcionarios, tales Guardia Nacional, policía, y no digo yo que los muchachos no hayan violado alguna ley, pero nada puede justificar darle un tiro en la cabeza a un joven porque tiró una piedra, porque trancó una calle. Definitivamente, la opinión tuya como ciudadano, no ya no como presidente del colegio, sino como ciudadano. Bueno, yo le otorgo al pueblo todo el derecho que tiene de salir a la calle a reclamar lo que considera que es justo, a exigir que se le tome en cuenta, porque cuando se invita a las urnas a los ciudadanos a depositar su voto y escoger al responsable de la administración de los recursos, de la orientación política y del ejercicio respetuoso de las leyes, ese pueblo está otorgando el poder.
El poder no lo sustentan las armas ni los cuerpos armados alrededor del gobierno. El poder lo otorga el pueblo y el pueblo lo legitima o lo retira. Descuidar ese pequeño detalle o ese gran detalle es un error garrafal. Ahora, la condecoración no va para humillar al pueblo, la condecoración va para reconocer los méritos en ese cuerpo armado cercano al gobierno que deben mantener cohesionado de alguna forma. Porque no se nos olvide que esos hombres y mujeres de uniforme son también parte del pueblo, que tienen familia, que tienen hermanos, que tienen hermanas, que tienen, digamos, familiares que estudian en las universidades, y que muchos de esos muchachos que están en manifestaciones son familiares directos de esos hombres que visten uniforme. Esto tienen que tomarlo mucho en consideración, porque se han presentado casos en los cuales ha habido camaradería, ha habido respeto, poco, pero se ha dado con relación al derecho que tienen los estudiantes de protestar. Los estudiantes protestan porque no sienten que hay futuro en Venezuela. Los estudiantes protestan, donde comenzó todo esto, porque quisieron violar a una estudiante en el Táchira y que ya habían pasado por situaciones de inseguridad muy grandes, y que en lugar de atender el problema de la inseguridad lo voltearon a un tema político, culpando a un dirigente político de haber organizado una manifestación de protesta por la inseguridad. Y ahí se desató todo. Eso fue el 4 de febrero, el día que estaban festejando el alzamiento militar contra una constitución y contra un gobierno democrático que debieron dejar terminar y juzgar después al presidente de turno si es que consideraban que realmente merecía ser juzgado. Pero se alzaron los militares utilizando las armas de la República, pasando por encima de la Constitución. No le funcionó, pero después entraron en el camino democrático y obtuvieron la cantidad de votos que le permitió al entonces presidente, al fallecido presidente, dirigir los destinos del país. Pero comenzó a dividir, a separar y a quitarle oportunidades con expropiaciones en las tierras que estaban productivas, que hoy padecemos de productos agrícolas y de carne, que tenemos que importarlos todos porque esa gente que producía ya no lo hace. Acabaron con empresas, con industrias, y tenemos un déficit industrial muy importante. Los jóvenes protestan por esas cosas, los jóvenes ven que no van a encontrar dónde trabajar una vez que egresen de las academias. Pero tú crees que, ¿tú crees que, por ejemplo, a pesar de que los jóvenes no están representados en las mesas de diálogo, tú piensas que ese diálogo tiene algún porvenir, se conseguirá algún objetivo con ese diálogo? Mira, si los jóvenes no están? Yo creo que dialogar podemos hacerlo todo en cualquier parte. Lo que tiene que haber es una mesa de acuerdos, llegar a acuerdos para lograr la paz. Y dentro de esos acuerdos, hoy pasaba por la plaza de Chacao, y allí había una pancarta que decía resuciten a los muertos y entonces tendremos diálogo. El diálogo es una posibilidad que se puede abrir para que las cosas funcionen, pero tiene que haber acuerdos, y para que existan acuerdos tienen que deponerse de parte y parte posiciones que para ellos son muy verticales, y para ellos son, digamos, aquí es necesario que se establezca una ley de amnistía, eso es necesario. Pero el gobierno ha reiterado que no va la ley de amnistía en voces de sus personeros más importantes. Pues eso sería un punto de honor. Si no hay ley de amnistía no hay diálogo, porque nosotros estamos buscando la paz, y uno de los mecanismos más expeditos para lograrlo es una ley de amnistía. Eso llevaría al país realmente a continuar dialogando y lograr otras cosas. Hoy, por ejemplo, la Sala Constitucional acaba de dictar una medida que prohíbe las manifestaciones de la gente. Eso es un exabrupto, eso va contra el artículo 68 de la Constitución, que establece el derecho a la manifestación pacífica y a la protesta pacífica. Eso pasa por encima de la Constitución. Entonces, pero es que toda la dictadura, Tinedo, todas las dictaduras han
siempre han encontrado la parte legal. Todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal, todo lo que han hecho todos los dictadores. Bueno, era legal para los jueces que tomaban decisiones en ese momento en Precisamente. Alemania. Y eso es lo que estamos Pero teniendo aquí en el no era país. legal. La ley tiene que beneficiar al reo, la ley tiene que ir en beneficio colectivo, la ley tiene que ordenar el comportamiento ciudadano. Si la ley lo transgrede, pues esa ley no es una ley útil ni beneficiosa para la ciudadanía. Fíjate, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia le haya depuesto a unos alcaldes elegidos en una votación popular hace apenas 3 meses? Y además están detenidos por un hecho que la gente no entiende. Si ellos no han podido con la guarimba y con las protestas, que tienen policía, que tienen Guardia Nacional, que tienen los colectivos armados, ¿cómo le pueden exigir a un alcalde con una policía administrativa que pueda combatir esto? O sea, son hechos violatorios obvios, que están a la vista de todos. Y entonces siempre encuentran un aspecto legal para justificar estas violaciones de las leyes. Bueno, esa es la primera violación del sistema democrático. El voto popular fue para esos alcaldes. Habría que consultar a la gente si de verdad querrían que los destituyeran. Pero entonces ya hay la primera violación, ya la democracia está herida de muerte porque ya el voto popular no tiene ningún valor. Entonces hay que luchar para restituir la democracia. Hay que rescatar la democracia y hay que rescatar la libertad. Y ese es el camino ciudadano que todos debemos seguir, porque vivimos y queremos vivir en democracia. Ese es el sistema que permitió que Hugo Chávez entrara en la presidencia y no ofreció socialismo cuando andaba en campaña. El socialismo está contenido en la Constitución. No se habla sino de un Estado de beneficio social, no de un socialismo. De manera que ahí tenemos nosotros que afinarnos y meternos en el marco constitucional, que son realmente las reglas del juego que permiten que la sociedad funcione adecuadamente, que haya respeto, y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si no respetamos el derecho ajeno, si pisoteamos a los demás, si queremos imponer nuestras ideas, si no dejamos que la gente discuta, que presente opinión, que se exprese libremente, estamos viviendo en un sistema que no es democrático y que no queremos los venezolanos. Ahora, yo creo que tú has descrito perfectamente, has hecho una pintura exacta de lo que está pasando en Venezuela, donde no se respeta eso, donde tú ves que, por ejemplo, el gobierno glorifica el golpe de Estado del 4 de febrero del año 1992 y condena cualquier cosa y llama golpista, y bueno, es un insulto. Pues hay golpes buenos y hay golpes malos. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, yo considero que primero que nada el golpe hay que desecharlo de todas. Nosotros no podemos seguir entendiendo ni permitiendo que un grupo pequeño de personas piense que las cosas a la machimberra o a la brava hay que hacerlas, pasando por encima de las constituciones, y máxima esta constitución que fue votada por el pueblo venezolano y reconocida como la ley fundamental que debe regir el comportamiento ciudadano. Los golpes de Estado tienen que estar execrados del pensamiento, y los golpes de Estado solo lo dan los militares, la gente que tiene las armas de la República para defender la República, y que sin embargo han permitido que un grupo de cubanos estén metidos ahí en la Fuerza Armada, que un grupo de cubanos estén metidos en los registros, que un grupo de cubanos estén metidos en todas partes, y que tenemos que entender que no necesitamos el tutelaje de ninguna nación, y menos de gobiernos fracasados que han convertido a los pueblos en esclavos. Esa es la realidad de la que nosotros tenemos que sacar una lección importante en estos días, y que se nos grabe en el alma de un venezolano. La patria se defiende desde adentro, y no podemos permitir ni negociaciones ni tutelaje de ninguna nación extranjera. Los venezolanos somos capaces de marcar los destinos de nuestro país. Tenemos que hacerlo, porque si no, nos tendremos que mudar de aquí. Y yo creo que ese no es el camino. El camino es defender la patria en la que nacimos, en la que los libertadores dieron su sangre,
y en la que los luchadores democráticos también dieron su vida. Te queremos agradecer mucho, Tinedo, esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias. Y por supuesto queremos ese mensaje final, no solo para los periodistas y los comunicadores, sino para todo el pueblo en general que está pendiente de esta entrevista. Bueno, como yo primero tengo que agradecerte a ti la oportunidad de conversar estos temas. Son temas que hay que hablarlos con claridad. Mi recomendación es que se converse en cada seno familiar, que la mesa de desayuno, de almuerzo, de cena sirva para analizar el proceso por el que está pasando el país, por el proceso por el que está pasando Venezuela, y que no sientan que es un hecho aislado de los que están, digamos, en las plazas, en las carpitas, o de los que están pensando que el país puede ir por mejor rumbo, sino que es una obligación del ejercicio de ciudadanía que todos tenemos que tener. Digamos, el gobierno habla mucho de una democracia participativa y protagónica. Pues seamos protagonistas de la democracia, seamos protagonistas de los cambios. No tengamos miedo de decir las verdades en los escenarios que se nos presenten. Respetemos la posición y los pensamientos contrarios, pero hagamos respetar también las posiciones y los pensamientos nuestros. Podemos llegar a acuerdos, respetándonos unos a otros. No por pensar diferente yo tengo que arrancarle la cabeza a otro venezolano. Para tener una gran patria tenemos que trabajarla. La libertad, decía los Mejías Godoy, un grupo que le cantaba a la revolución nicaragüense cuando luchaban contra el presidente de turno en esa nación que tenían que derrocar. Ellos decían, la libertad hay que salir a conquistarla en cada calle, en cada casa, en cada esquina, en cada empresa, en cada hogar. La libertad es un don otorgado por el Creador, porque ni siquiera nos obligó a creer en Dios, y por eso hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios, porque tiene la libertad absoluta de creer o no creer. Por lo tanto, la libertad es un don maravilloso que debemos buscar por todos los medios, y esa libertad se logra solamente en democracia. El primer poder de la República es la democracia, y el primer poder de la democracia es el desarrollo. Un país que no respeta, que no permite que las leyes sean las que orienten el comportamiento ciudadano, que garanticen la libertad de imprensa, que garanticen que la preparación académica, universitaria que tiene cada ciudadano pueda ponerse al servicio del propio país. Esa posibilidad tenemos nosotros que buscarla a como dé lugar. Tenemos que construir una nación. No tenemos república porque los poderes públicos están sumidos al poder ejecutivo. ¿Hay democracia, sí o no? ¿Hay democracia en este momento en Venezuela? No siento que hay democracia en Venezuela. Hay atropello de un gobierno que se siente todopoderoso. Bueno, Tinedo, de verdad, nuestro agradecimiento eterno para ti, y gracias pues por compartir con nosotros esas opiniones y esos puntos de vista tan interesantes que un hombre de la experiencia y el conocimiento tuyo. Muchas gracias, Tinedo. Muchas gracias a ti, y bueno, y una feliz noche, y esperamos que las que vengan también sean felices. Muchas gracias. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, ha conversado con nosotros esta noche de todos estos puntos que ustedes han tenido el placer de oír. De verdad que nos sentimos muy complacidos de un hombre del conocimiento, y un hombre con la vivencia de un periodista de tantos años como Tinedo haya compartido con nosotros estos puntos de vista.